Hermanos, con el capítulo 25 y parte del capítulo 26, hemos terminado nuestra meditación de los 10 mandamientos. ¿Por qué digo que hemos terminado nuestra meditación de los 10 mandamientos? Porque como tanto he insistido a través de estas breves meditaciones, Moisés está aplicando la ley a la vida de Israel. Moisés está aplicando la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, a las diferentes circunstancias sociales, diferentes posibles eventos, y está instruyendo al pueblo de cómo deben vivir según la santa voluntad de Dios. Así que estos 15, 16 capítulos, una cosa nos han enseñado: que los 10 mandamientos son más amplios que las simples palabras que vemos o que leemos. La Escritura dice: no matarás. Pero el mandamiento es mucho más amplio. El mandamiento es mucho más profundo. Prohibiciones como el odio nacen de ahí. La prohibición de la amargura nace de ahí. El ser justos, caminar justamente, nacen de ahí. Hemos visto entonces a través de esta exposición que la ley de Dios, hermanos, nos puede guiar en nuestro día a día. Y aquel que crece en madurez aprenderá a extraer los principios de la ley para su vida de los 10 mandamientos. Aquel que está madurando en la fe, aquel que está creciendo, podrá ir a los 10 mandamientos y ver cómo éste los dirige, los instruye de diversas maneras. Así que creo que esa es la enseñanza que más se nos podría quedar de estos 16 capítulos. No obstante, en cada uno de estos capítulos hemos visto que aunque las circunstancias son diferentes en las cuales ahora nosotros vivimos, no obstante podemos tomar enseñanza y además ver a Cristo en cada una de estas aplicaciones de la ley. Hoy llegamos al 10º mandamiento. Hoy llegamos al mandamiento que nos prohíbe la codicia, que nos prohíbe codiciar. No codiciarás. Este mandamiento prohíbe el deseo de tener algo que otro posee. Ese deseo envidioso o ese deseo ansioso de obtener algo con lo que otro ha sido bendecido. Dice un autor: el mandamiento mismo entonces se ha enfocado en la codicia como una violación de los derechos que los demás tienen sobre su propiedad. A ver, Dios ha bendecido a cada uno con diferentes bendiciones. Y aquellos que han sido bendecidos tienen derecho sobre su propiedad. El pecado de la codicia es anhelar tener derecho sobre la propiedad de otro. Es el deseo de obtener, es esa ansiedad, esa insatisfacción. Y hoy no estamos hablando de la codicia en todo su esplendor, lo cual nos tomaría bastante tiempo hablar. Por ejemplo,
La codicia es una manifestación de la insatisfacción con Dios. El hombre o la mujer codiciosa manifiesta que su corazón no está satisfecho. Es una queja al Altísimo, porque si sabemos que Él es soberano, nos quejamos y decimos, ¿por qué no me has dado a mí? ¿Por qué le has dado a Él? Incluso cuando nuestras palabras no son así, la codicia manifiesta una rebeldía en contra de Dios. Bueno, hoy no podemos hablar la plenitud de lo que es la codicia, sino que nos tenemos que enfocar en los ejemplos que tenemos ante nosotros. Y lo que hacen estos ejemplos que tenemos ante nosotros es mostrar la variedad de formas en la cual la codicia puede aflorar. La codicia tiene diferentes manifestaciones. No solo se trata del deseo de tener posesiones, aunque ciertamente sí es principal, pero es más amplio. Por ejemplo, veamos que comienza prohibiendo o estableciendo la forma en la cual el hombre debe ser castigado. A ver, cuando uno lee Deuteronomio 25, a primera vista parece que el enfoque de Moisés está en el hombre que toma la propiedad de otro debe ser castigado, ¿verdad? Y ciertamente creo que es el principio ahí. Tales filosofías como el comunismo o como la teoría del racismo, no sé cómo se traduciría, crítico, sí, la teoría de justicia social, y no podemos meternos en esto, pero eso de que hay que repartir los bienes en la sociedad y ser equitativos, según nuestro Señor es falso. No hay tal concepto, no es la voluntad de Dios en esto. Dios bendice a algunos más que a otros. Esa es la verdad. Y el hombre que tiene menos no tiene el derecho de tomarlo de otros. Es robar. Y por lo tanto tiene que ser castigado. Bueno, aunque parece que esa es la intención principal de Moisés, realmente meditando un poco más en el texto, pienso que no es su intención principal. Miren, dice que cuando el hombre hiciera algún injurio contra otro, debía entonces ser castigado. Y no era extraño que en este tiempo los delincuentes fueran castigados con azotes. Había otras sociedades en ese tiempo que también castigaban con azotes a los criminales. Lo cual nos dice un principio social, que los delincuentes deben ser castigados con la severidad que requiere su delito. El castigo debe ser en proporción a eso, a fin de que no haya más iniquidad. Por eso nuestro país está como está, porque el castigo no es en armonía con el delito. Regularmente es siempre más bajo. ¿Quieren una prueba rápida de esto? La Escritura dice que el que mata debe pagar con su vida. Y no es así. Pero bueno, no vamos a hablar de esos temas hoy. Ok, ¿dónde creo que está el énfasis? El énfasis está en no te excederás en la forma de castigar a tu hermano. No debes pasar más de 40 azotes. Miren, aunque era común castigar con azotes en el tiempo en donde esto se escribió, regularmente no vemos regulaciones de otras naciones sobre la cantidad de azotes. Podían azotarlos y azotarlos y azotarlos. Bueno, nuestro Señor dice, no vas a exceder la cantidad de azotes, no puedes pasar 40. Por eso había una ley que incluso la vemos aplicada en Pablo, que fue castigado 40 veces menos una. ¿Por qué se hizo esta ley? Bueno, los fariseos dijeron, no vaya a ser que contemos mal. Por lo tanto, para asegurarnos no pasarnos los 40 azotes, siempre tengamos uno abajo, ¿sí?
Y eso es la misericordia, de que no iban a violar entonces la ley de Dios y castigar lo demás. Bueno, hermanos, ¿a qué está yendo Moisés aquí? Que una manifestación de la codicia es el deseo ingobernable de justicia y castigo sobre otros. O sea, la venganza según la mano propia. El deseo de justicia sobre los males que nos hacen. A ver, la Escritura ha puesto y Dios ha puesto un orden en la sociedad y debe haber justicia. Pero lo que está prohibiendo aquí la Escritura es, hermanos, es ese deseo interno de venganza desmedido. A ver, déjame llegar con esto entonces a una aplicación a tu corazón. ¿Hay alguien que te ha hecho mal, del cual deseas un castigo severo sobre él? ¿Hay una manifestación de ira en tu corazón donde estás reclamando incesantemente lo que es justo y lo que se te debe hacer y cómo se te debe recuperar tal daño? Hermanos, en el Sermón del Monte nuestro Señor Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo que perdonen a sus enemigos, que si te hirieron en una mejilla pongas la otra, que si te quitan la capa la des incluso la otra. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo aquí? Estaba haciendo lo mismo que Moisés hizo en el capítulo 25 de Deuteronomio. ¿Por qué? Es verdad que la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente, pero ya estudiamos nosotros que ese ojo por ojo y diente por diente no es un mandamiento para el individuo donde, ok, me hicieron esto, se la regreso. No, eso era una ley para los jueces. Los jueces de Israel debían gobernar y debían hacer juicios de esa forma, de esa manera. Los jueces debían decir, ok, este fue el daño, entonces pagas con lo mismo. Porque a veces en otras sociedades había abusos. Oye, me robó un animal, ok, sácale el ojo. Y la ley decía, no, ojo por ojo, diente por diente. O sea, el castigo debe ser en armonía con lo que se hirió. En eso nuestro Señor no tiene ningún problema. El problema es cuando nosotros aplicamos esta ley que fue dada para la sociedad, para el gobierno social, y la usamos para nuestro beneficio individual, y entonces nos sentimos ofendidos y respondemos de la misma forma. Él dice, no, así no debemos responder. Y es lo mismo que está tratando aquí Moisés. Hermanos, debemos guardarnos de un deseo de venganza desmedido. Debemos dejar en las manos de Dios la venganza. Él va a juzgar. Hermano, ¿hay alguien que te ha dañado del cual deseas que el juicio y los más grandes males caigan sobre él? Podemos ver entonces que la ley va más allá y entonces incluso nos condena cuando hay odio en nuestro corazón. ¿Tienes odio hacia alguien? ¿Tienes ese deseo desmedido que caigan males sobre otros? Hermanos, si es así, la Escritura dice que eso es pecado y debemos arrepentirnos. Amigo, si es así, la Escritura te vuelve a mostrar una vez más que eres infractor de la ley, que has quebrantado el mandamiento de Dios. Hermanos, pero recordemos que no solo aprendemos de la ley, no solo por lo que se nos prohíbe, sino por lo contrario. Este mandamiento no solo nos enseña que no debemos tener ira y odio en contra de otros, sino que incluso si nos han ofendido, si nos han hecho daño, debemos perdonar. ¿Cuán elemento tan necesario para la vida y armonía de la iglesia local? ¿Qué necesario es esto, hermanos?
Hermanos, en una iglesia como la nuestra, sin lugar a dudas, frecuentemente habrá asperezas, habrá problemas, habrá dificultades. Pero esta debería ser nuestra ley. Soportar la ofensa, recibir el agravio entre nosotros, poner la otra mejilla. Y hermanos, entonces perdonar en nuestros corazones a los que nos han hecho mal. Si la persona tiene que ser disciplinada y se tiene que seguir un proceso, que se haga. Pero no guardes rencor en tu corazón. Hermano, ¿con quién miembro de la iglesia te encuentras con gran rencor? Molestia, coraje. ¿No nos manda este texto a abandonarlo? Y hermanos, en la gracia que hay en Jesucristo podemos. Porque incluso si la ofensa ha sido muy grave, ¿no nos dice Mateo 18 que si el Rey nos ha perdonado tanto, nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo? ¿No nos enseñó eso nuestro Señor con aquella parábola de un hombre que llamó a su deudor y le dijo: ¿cuánto me debes? Bueno, échenlo al calabozo. Y el tal ruega y dice: por favor no. Y entonces al rogar se llena de misericordia y dice: ok, te perdono. Y entonces sale y él encuentra a otro deudor y dice: tú, ven acá, me debes. No, perdóname. Y en lugar de hacer lo mismo que el rey hizo con él, va y lo azota y lo lastima y lo trata severamente. Y entonces se entera el rey y dice: ok, ven acá. Yo te perdoné y tú no puedes perdonar algo menor. Oh, hermanos, el evangelio es la fuente del perdón. Amigo, jamás podrás ser librado de ese odio, de esa violación de la codicia, para que a otros le caigan males, sino hasta que creas en este santo evangelio. Porque es del evangelio que fluye el perdón. Pues al haber sido nosotros perdonados de nuestros pecados, ¿cómo no perdonaremos a otros? ¿Cómo no pasaremos por alto esas ofensas? Amigo, necesitas a Cristo, necesitas recibir su perdón en tu corazón para que entonces fluya perdón para otros. Pero hermanos, entre nosotros, rencores, rencillas, deseo de venganza, malas caras, groserías. Digo, no groserías de palabras, sino groserías de malas actitudes. Envidias, celos, iras, contiendas, disensiones. Tales cosas no debería haber, hermanos. Porque si hemos recibido el perdón de Dios, ¿por qué no perdonaremos a nuestro prójimo? Bueno, esto es solo una forma en la que la codicia se manifiesta. Esa ansiedad del corazón para que a otro le caigan males. Pero hay otra aplicación, y está en el versículo 4 cuando dice: no pondrás bozal al buey al buey cuando trillare. Esto sin lugar a dudas se debía aplicar literalmente a Israel, porque ellos tenían animales que trillaban, o sea, ayudaban en la limpieza de ciertos granos, y entonces decían: bueno, si este siervo te está sirviendo, no seas injusto, dale de comer al animal. Pero estoy de acuerdo, hermanos, con un comentarista, que este texto no solo aplicaba literalmente a Israel, sino que era un tipo de proverbio para Israel. Debía funcionar como un tipo de proverbio. ¿Y cuál es la idea? A ver, si hay alguien que te está sirviendo, no seas tacaño con él. Hermanos, esto tiene mucho que decirnos en cómo tratamos, por ejemplo, a nuestros empleados, en cómo tratamos incluso a las personas que nos hacen algún servicio, cualquiera que sea. Y nos enseña, hermanos, a que si ellos nos están sirviendo, no debemos ser tacaños. En México se dice codos, ¿no? Codos. Y aunque se dice que algunas regiones del norte son más que otras, yo creo que todos los hombres luchan con esto. No le digan a los hermanos de Monterrey que dije eso, hermanos, por favor.
Hermanos, voy a decir esto y rápido regreso al punto. Esto me hizo pensar incluso en qué tan regateadores debemos ser. Mamás del tianguis, Esto me hizo pensar incluso en esto. ¿Qué tan justo es bajar el precio de algo a una persona porque está en gran necesidad y bajarlo y bajarlo y bajarlo hasta que casi lo queremos, que lo único que costó fue el material? Pero en esto aplica la ley de Dios. De hecho, hay un proverbio que habla sobre el que regatea, ¿sí? Bueno, Pablo usa esto para hablar, por ejemplo, del servicio en la iglesia. Y dice el apóstol Pablo que la iglesia ha sido bendecida con pastores, maestros, con los cuales la iglesia no debe cerrar su corazón. Y dice, a ver, la escritura dice que no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Dijo esto solamente de los bueyes o estaba pensando en nosotros, dice el apóstol Pablo, o estaba pensando en los que sirven a la iglesia? Él dice, no, en los que sirven a la iglesia estaba pensando Moisés. O sea, Moisés, aunque no entendía ese oficio pastoral, al ser inspirado por el Espíritu Santo sí hablaba de los pastores por medio de eso. Y hermanos, entonces la iglesia este texto nos habla que como iglesia no debemos ser codiciosos y guardar todo lo que podamos, sino bendecir a la iglesia, hermanos. Y en esto nuestra iglesia debe ser exhortada, y muchas de las iglesias de nuestros días, porque venimos saliendo del horror de los que roban el diezmo y de los que dicen haz tu promesa y hacen listas, y los que pasan al frente y a recoger y a recoger y a recoger, y ahí están los supuestos pastores trasquilando a las ovejas. Pero hay un gran riesgo por nuestra parte, que al ser una iglesia que no cree en el diezmo, que simplemente cree en la ofrenda voluntaria de cada quien, y no hay platitos pasando por todos lugares, ni hay listas, ni se habla del diezmo cada que estamos aquí, sino que raramente incluso lo llegamos a tomar, perdón, de las ofrendas, del diezmo, pues del diezmo no, pero existe el riesgo de caer en una gran comodidad y seguir alimentando nuestro corazón codicioso y no hacer bien a nuestra iglesia local. Así que déjame llegar al corazón con esto, hermano. ¿Eres tacaño y codo y codicioso de tus finanzas y no bendices a la iglesia con ellas? Yo sé que esto es incómodo, no importa, necesitamos ser santificados. No es mi tema favorito de hablar, para nada. Y en esta iglesia quiero que sepan, ni siquiera el pastor maneja las finanzas de esta iglesia. Ni siquiera toca el dinero de esta iglesia. Hay todo un comité, hay todo un grupo que cuenta el dinero y hace las finanzas, y ellos guardan eso. Así que tengo libertad de hacerlo, mi conciencia está en paz con esto. Pero ¿cómo está la tuya? ¿Guardas o bendices a tu iglesia? Hermano, siempre cuando vas a hacer ese nuevo gasto, ese nuevo esfuerzo financiero, ¿está siempre en tu visión la iglesia como algo fijo, o es siempre lo que escatimas? ¿O es siempre lo que puedes decir, esto lo podemos borrar de la lista para poder hacer eso? Hermanos, hemos de cuidar nuestro corazón, porque miren, alguien dijo correctamente, tan cerrado que está mi puño para con la iglesia y los necesitados, tanto se demuestra que quizás sí está mi corazón. Duro, cerrado. ¿Cómo está el tuyo, hermano? ¿Cómo está el tuyo? ¿Sirves a tu iglesia local? Yo tengo que dar gracias a Dios públicamente que Dios ha bendecido esta iglesia. Y la iglesia ha estado creciendo en esto. No obstante, esto es un texto que siempre debemos permitir que nos exhorte. Bueno, hay otra aplicación, ya no la puedo tocar hoy, en esta vez, y habla de las pesas y balanzas justas. ¿Por qué algunos hacían esto de poner pesas desproporcionadas, de hacer trampa? Porque quieren más. La manifestación de la codicia, hacerle daño a otros sin que se entere, obviamente, y nosotros obtener más por nuestro servicio.
Este texto nos enseña cómo manejar nuestros negocios, cómo tratar a nuestros empleados, cómo movernos en esta sociedad. Este texto, hermanos, incluso nos está hablando del soborno. El cristiano no debe prestarse a tales acciones. Pero tengo que pasar a un punto más. Y es la cuestión de lo que debía hacer el pueblo cuando un esposo muere y no deja descendencia. Su hermano debía tomar a esta mujer. Pero ¿qué pasa si el hermano no quería? ¿Por qué no quería? Porque, hermanos, el hijo que tuviese su primogénito sería el señor de las tierras. Sería el señor de las tierras, pero este hijo no sería con su esposa, con su esposa inicial, sino sería con la mujer de su hermano. Y el hombre se niega a eso. ¿Y cuál es la raíz de esa negación? Bueno, no quiere hacer bien a otros por causa de que quiere que su nombre tenga gloria, que su nombre tenga prestigio y que sea su nombre que permanezca, hermanos. ¿Por qué nos rehusamos a hacer bien a otros en nuestra sociedad? ¿Por qué nos rehusamos a hacer bien a los demás? ¿No viene esto de una raíz de codicia? ¿De una raíz de poder tener más nosotros mismos? ¿De podernos quedar con riquezas? Oh, hermano, hemos de despertar y madurar en estas áreas de las finanzas de nuestras vidas. Dios nos enseña cómo usarlo. Toma lo necesario para ti. Toma lo necesario para tu vida. Incluso si tienes ese ahorro, hazlo. Pero, hermano, usa tus finanzas para hacer bien a otros, para avanzar el reino de Cristo, para esparcir la verdad del evangelio. No vaya a ser que te vayas con el banco lleno de aquellas finanzas que pudieron ser utilizadas para el avance del reino. Hermano, ¿cómo está tu corazón en la codicia? ¿Eres uno que está intentando guardar y guardar y guardar y guardar más? Gozar de los mayores privilegios y más privilegios y más privilegios sin bendecir al necesitado y a la iglesia local. Miren, si el pastor se enriquece con las finanzas de la iglesia y ahora está comprando terrenito y ahora está haciendo esto y ahora está haciendo esto, tengan cuidado y pidan cuentas a la iglesia de cómo se están manejando las finanzas aquí. Pero si no hay eso, hermanos, la iglesia debe crecer en este entendimiento. La iglesia debe madurar en estas verdades, hermanos. Porque, hermano, Dios no te bendijo solo para que tú disfrutes más y más de eso, sino que te bendijo para que bendigas a otros. ¿Y quién es el mejor ejemplo de esto sino nuestro Señor Jesucristo? El cual, hermanos, siendo rico se hizo pobre para beneficiarnos. Siendo rico se hizo pobre para hacer bien. Allí estaba en la iglesia temprana una prima de Gregorio Nacianceno, y al llegar a un lugar, a una provincia, usa sus finanzas para comprar una buena tierra y levantar una iglesia ahí. La iglesia llamada la Anastasia, resurrección. Ahí está Basilio, de una buena familia, trabajando para establecer un hospital y un orfanato, incluso algún tipo de asilo para ancianos. Hermanos, ¿en qué estamos gastando nuestra vida? ¿En qué estamos gastando nuestras finanzas? ¿Hay algo del reino de Dios en ellas? ¿Hay algo de la visión celestial en ellas? Si no, este texto viene para exhortarnos, y revisa entonces cómo está tu corazón, cómo está tu puño.
Porque hermano, quizá como está tu puño, está tu corazón. Hermanos, que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual se hizo hombre por causa de nosotros, para salvarnos de nuestra miseria. Por eso se hizo pobre, para enriquecernos con salvación. Por eso murió en la cruz, para enriquecernos de tal salvación. Oh, hermanos, y no solo habla esto de dinero. ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? ¿Cómo estamos usando nuestras fuerzas? ¿En qué las vamos a gastar, amada iglesia? ¿En qué? ¿Cómo vamos a terminar nuestros días aquí? Hermanos, es tiempo de examinar esto, es tiempo de revisar nuestros corazones. ¿Cómo están para el reino de Dios? ¿Cómo podemos avanzarlo? ¿Cómo podemos hacer bien a otros? ¿Cómo podemos compartir el evangelio? ¿Cómo podemos hacer bien al huérfano? ¿Cómo podemos hacer bien a la viuda, a los necesitados? Hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Cerrado o abierto para el reino de Cristo? Pues que esta exhortación, hermanos, nos sea de bendición a todos nosotros para vivir con libertad, con liberalidad, para avanzar el reino de Cristo, mis amados hermanos. Que el Señor toque nuestros corazones con su santa palabra.